Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Y para esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 1 de Primera de Pedro, de la epístola de Pedro, la primera, escrita para todos nosotros. Algunos de ustedes saben que el contexto en el que Pedro escribió era un contexto de persecución. En ese tiempo estaba gobernada Roma por el emperador Nerón César, y este emperador era muy cruel y hubo una gran persecución contra los cristianos. Entonces Pedro les escribe esta carta, esta epístola, para fortalecer a los creyentes, a sus hermanos judíos y también a nosotros, para animarlos a soportar las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, sabiendo que el cielo nos espera. Y creo que es una carta muy oportuna para nuestros días. Vamos a leer y meditar en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 1 hasta el 5. Primera de Pedro, capítulo 1. Esta epístola fue escrita entre el año 63 y 64 después de Cristo. Y vamos a leer Primera de Pedro 1, del 1 al 5, que dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Amén. Aquí tenemos la vida que toda persona salva debe vivir. Tenemos que vivir como personas que hemos nacido de nuevo. Y está hablando de la salvación tan grande que en el Señor hemos recibido. El apóstol Pedro fue el que habló más con Jesús. Y también Jesús habló muchas veces con Pedro. Pedro hizo la más grande declaración: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Pero también recibió la más grande reprensión del Señor Jesús cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. No le dijo a Pedro, sino a quien estaba en ese momento influyendo en Pedro, quien le dijo a Jesús: nunca tal te acontezca que vayas a la cruz a morir por nosotros. De alguna manera Pedro se estaba oponiendo al plan salvador, al plan de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí renacer implica: hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no se corrompe, incontaminada, no se contamina,
Inmarcesible significa que no se marchita. La vida eterna ya la hemos alcanzado por los méritos de Jesucristo, no por méritos personales. Hemos recibido la salvación por pura gracia. Gracia significa amor inmerecido. Y en su misericordia, Él no nos ha aplicado el castigo que sí merecemos. Tenemos que dar gracias al Señor por esta salvación tan grande que Él nos ha dado en medio de este mundo que sufre. Y ahora que estamos sufriendo esta pandemia en todo el mundo, pandemia que persiste, esta plaga del coronavirus, que el Señor tenga misericordia de nosotros y consuele o siga consolando a los familiares que durante esta pandemia han perdido algún ser querido. Algún ser querido ha muerto y hay tristeza. Bueno, y una gran tristeza cuando la persona que murió sin conocer a Jesucristo, sin confesar sus pecados. Los que hemos experimentado el sufrimiento por la muerte de un ser querido, pero que confió en el Señor, tenemos esperanza, porque moriremos y nos reuniremos con Cristo en el cielo, y también nos encontraremos con nuestros seres queridos. El anhelo glorioso que tenemos, el anhelo grande que tenemos, es encontrarnos con el Señor y mirar a nuestro Salvador cara a cara y encontrarnos también con las personas que amamos tanto mientras vivieron aquí en esta tierra. Amigos y hermanos, esta vida es efímera, es pasajera, pronto se termina y debemos vivir a cuentas con Dios, vivir en santidad, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Tenemos que asegurarnos, queridos hermanos, que nuestro corazón esté en paz, con un corazón perdonador, que no haya en nosotros ninguna amargura. Si hay alguien a quien hemos ofendido, tenemos que buscar a esa persona y pedirle perdón. Y si hay personas que nos han ofendido, perdonarlos en nuestro corazón, en nuestros corazones. Esto quiere el Señor. Vamos orando entonces y agradezcamos al Señor porque Él nos hizo renacer y vivimos con la esperanza de ir a estar con el Señor, porque la vida eterna ya la hemos recibido. Y cuando Él perdonó nuestros pecados, nos limpió con su sangre, Él nos limpió los pecados pasados, los presentes y también los que podamos practicar y cometer en el futuro. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Oremos a Dios. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por esta epístola escrita para todos nosotros, en la que Pedro nos anima para que en medio del sufrimiento mantengamos la mirada en ti, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, sin claudicar, sin retroceder, con nuestra mirada en Jesús durante esta corta vida terrenal. Señor, gracias por la salvación tan grande que nos has dado, que como dice Pedro, es una salvación incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Significa que no se marchita. Y con esa esperanza vivimos. Ayúdanos, Señor, para que mis hermanos y yo cumplamos con la gran comisión, que estemos predicando el Evangelio a la gente perdida. Porque esta vida es pasajera, como la flor del campo, pronto se termina. Ayúdanos, Señor, a vivir con la mirada en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer ahora los versículos 6 al 9 de Primera de Pedro, el capítulo 1.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas por un poco de tiempo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro está hablando de el propósito de las pruebas. Y el propósito de las pruebas es para que nosotros conozcamos mejor a Dios. Las pruebas tienen como propósito aumentar nuestra fe. Nuestra fe es puesta a prueba en las aflicciones, en las tribulaciones. Aprendemos a confiar en Dios, lo conocemos mejor, nos preocupamos por los unos por los otros, estamos orando. En las pruebas y en las tribulaciones tenemos la magnífica oportunidad de dar a conocer la tribulación que estamos pasando para que nuestros hermanos oren por nosotros. Así como sucedió con Job, que aprendió a conocer mejor a Dios en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Él al final de su tribulación dijo: de oídas te había oído, pero ahora, o más ahora, mis ojos te ven. Job conoció mejor a Dios. Job se humilló, aprendió a depender de Él. Y nos dice el Señor por medio de Pedro que es necesario que pasemos pruebas por un poco de tiempo. Significa que esta prueba, esta pandemia pasará. Pero también es cierto que vendrán otras pruebas y tribulaciones, a lo mejor mayor que la que estamos en estos días soportando y experimentando. Pero cuando estemos con el Señor en gloria, las pruebas cesarán. Ya no habrá tribulación, porque estaremos con el Señor para siempre. ¿Para qué sometida a prueba vuestra fe? La fe nuestra, la confianza en Dios, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro es introducido en el fuego para quemar la escoria, y también el fuego para ponerlo blando y para que el joyero le pueda dar forma a la joya, así también el Señor hace con nosotros. Nos aplica el fuego de la prueba, enfermedades, tribulaciones, persecuciones, para que nosotros nos humillemos, oremos y aprendamos a depender de Él. El fuego prueba el oro, quema la escoria, quema, destruye lo que no es oro. Así también las pruebas y las tribulaciones queman lo malo de nuestra vida, quitan lo malo de nuestra vida. El Señor nos ayuda a depender de Él y a parecernos más a Él por medio del sufrimiento, por medio de las adversidades. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amada Iglesia del Señor, las pruebas son por un poco de tiempo. Esta prueba o la prueba actual pasará. Otras pruebas vendrán, pero sigamos con la confianza en el Señor. Vamos orando a nuestro Dios para que Él nos ayude en medio de las tribulaciones que estamos
experimentando. Oremos a Dios. Muy amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tu palabra dice por medio de Pedro que las tribulaciones, las adversidades son por un poco de tiempo. Entonces, esta tribulación que estamos experimentando ahora pasará y vendrán otras pruebas, otras aflicciones. Y tú nos preparas, Señor. Nuestra fe es probada en las aflicciones. Ayúdanos, Señor, a no retroceder, a mantenernos firmes con la mirada en ti, que no claudiquemos, que tengamos paciencia. ¿Y qué es tener paciencia? Es sufrir sin retroceder, es sufrir sin rendirse. Esto nos recuerda, Señor, que tengamos paciencia, así como Job tuvo paciencia, y Pablo tuvo paciencia, y Pedro tuvo paciencia, y el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo supremo de paciencia, quien sufrió sin retroceder. Él sufrió sin claudicar. Él sufrió sin volverse atrás. Entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y te damos gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias por esta pandemia que sabemos que es por un poco de tiempo. Oramos por los enfermos para que tú los sanes, y aquellos, Señor, que están agonizando. No hay nada imposible para ti. Tantas personas que sufren con deudas, oh Dios, que puedan tener un trabajo, ingresos necesarios y muy pronto puedan experimentar la salud financiera, tener la libertad económica. Te pedimos, Señor, por aquellos que tienen dificultades en sus hogares. Oramos por los padres que sufren con sus hijos, hijos que han tomado mal camino, que se vuelvan a ti. Y también padres que sufren con hijos que no obedecen, Señor, y están viviendo en rebelión. Por aquellos hijos que sufren también con padres que no son responsables, con algunos padres que no cumplen con su rol. Señor, ayúdanos en la adversidad, en el sufrimiento, para que confiemos en ti, que mantengamos nuestra mirada en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo ahora del capítulo 1, los versículos 10 al 12, de Primera de Pedro, el capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Qué importante. En los profetas del Antiguo Testamento ya estaba el Espíritu de Cristo, porque Cristo no comenzó en Belén de Judea. Cristo es Dios, el Dios preexistente. Él es Dios eterno, no tiene principio ni fin. Jesucristo es Dios encarnado, Dios que vino a vivir aquí en la tierra en persona para mostrarnos el camino a Dios, para salvarnos, para morir en la cruz por nosotros. Dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Los ángeles están como testigos de la salvación tan grande que una persona puede hallar, encontrar solamente en Cristo. Toda la Biblia tiene armonía. El Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es explicado totalmente en el Nuevo Testamento. Toda ella es la palabra de Dios. Y los profetas, como el mismo rey David, habló mucho de la venida del Señor, habló mucho del Mesías, al igual que el profeta Isaías habló mucho de la venida del Señor. Y dice el versículo 11 que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y dijo él que será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor Jesucristo, que entraría victorioso en un humilde pollino, fue rechazado por Jerusalén y crucificado en la cruz por nuestros pecados. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, comenzando con Moisés, acerca del Señor Jesucristo, se cumplió. Y gracias al Señor, porque el Señor Jesucristo, que predicó este Evangelio a sus apóstoles, luego los apóstoles le predicaron a aquellos que oyeron la palabra en ese tiempo, y así la palabra de Dios ha pasado de generación en generación y ha llegado hasta nosotros. Esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos orando para que el Señor nos ayude a predicar la palabra, hermanos queridos, a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando no es oportuno. En todo momento que prediquemos la salvación única en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, oremos al Señor en este tiempo de meditación bíblica y oración. Amado Dios, seguimos en tu presencia en este tiempo especial. Gracias por la bendición de conocerte. Gracias, Señor, porque Pedro dice que el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas, voceros tuyos, oían la voz de Dios y la comunicaban al pueblo. Y Cristo ya estaba obrando. Esto nos muestra que Jesucristo es el Dios eterno, el único Dios verdadero. No comenzó en Belén de Judea. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene principio ni fin. Y Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Se encarnó y vino a vivir aquí en la tierra para mostrarnos el camino a Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que nosotros también estemos buscando a la gente perdida y presentándoles al único Salvador, Cristo Jesús. Romanos 10 dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la salvación. Cuán hermosos son los pies. Habla de recorrer, como Jesús recorría ciudades,
aldeas y todo pueblo, predicando el Evangelio de salvación. Ayúdanos, Señor. Dice un coro que a veces cantamos: si sientes compasión de tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Ayúdanos, Señor, para que mis hermanos y yo prediquemos. Y en estos días, en este auge de las redes sociales, haciendo buen uso, Señor, de estas redes sociales, que prediquemos el Evangelio del Reino a toda criatura. Porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, por la gran comisión que nos has dado a todos nosotros. No es una opción, es una obligación, es un mandato, y ayúdanos a cumplirlo. Que mis hermanos y yo seamos testigos del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Leamos ahora los versículos 13 hasta el 17. El Señor quiere que vivamos santamente como Él es santo. Dice 1 de Pedro 1, 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No debemos vivir como antes vivíamos. Mi hermano, ¿cómo era su vida antes de conocer al Señor? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Bueno, era una vida en vicios, en el orgullo, en la mentira, la blasfemia. Vivíamos como vive el mundo hoy, pero el Señor perdonó nuestros pecados. Y cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Ahora tenemos que procurar vivir como Jesucristo vivió aquí en esta tierra. Él dice: sed santos. No es una sugerencia, es un mandato, es una orden, es un imperativo. El verbo sed, imperativo, orden, es autoritativo de parte del Señor. Sed santos, porque Él es santo. Su vida, hermano, mi vida, su tiempo, mi tiempo. Tenemos que dedicar nuestro tiempo para estudiar la vida de Jesucristo y para imitarla. ¿Qué implica ser santo como Él es santo? Significa hablar la verdad como Él habla la verdad. Significa amar como Él ama. Significa ser manso como Él es manso, humilde como Él es humilde. Esto es, ser generoso como Él es generoso. Ser fiel como Cristo es fiel. Predicar como Él predicó. En todo, imitándolo a Él. Enseñar o procurando enseñar como Él enseñó. En todo tenemos que parecernos a Él. El Señor es perdonador y nosotros también tenemos que perdonar. ¿Se parece usted al Señor Jesucristo, mi hermano? ¿Me parezco yo a mi Señor Jesucristo? Tenemos que ser como Él. Nosotros los hombres
estamos plagados de errores y debilidades. Por esta razón la mirada tiene que estar en el perfecto Cristo. Pablo dijo, así como yo imito a Cristo, ustedes también imiten al Señor Jesucristo. Sí debemos tener una vida de ejemplo nosotros los pastores, pero el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo, el que nunca falla. La mirada tiene que estar en Él. Dijo Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Jóvenes queridos, sean santos, no haciendo nunca ninguna trampa en sus exámenes. Tenemos que ser santos, no sobornando a nadie, ni recibiendo soborno. Tenemos que ser santos, pagando nuestros impuestos, haciendo con los trabajadores lo justo y recto. Ser santo significa que los trabajadores, los obreros, amando a su patrón, cuidando los intereses de su patrón, y los cónyuges siendo fieles, los padres enseñándoles a nuestros hijos la Biblia y no provocándolos a ira, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. El esposo siendo el guía espiritual del hogar, tratando con delicadeza a su esposa, amándola en todo momento, la esposa respetando a su marido, los hijos obedeciendo a sus padres, sujetándonos unos a otros en el hogar, en la iglesia, cada uno ejerciendo su don. El Señor dijo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a vivir en santidad en medio de este mundo caído. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Tú eres santo y 3 veces santo. Ayúdanos, Señor, a vivir enteramente santificados, siguiendo el modelo, siguiendo el ejemplo, el Señor Jesucristo. Él es el ejemplo supremo a seguir, Él es nuestro Maestro. Su vida tenemos que estudiarla y su vida tenemos que imitarla, admirarla, adorar a nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. Que la gente que nos rodea, en medio de la cual vivimos, puedan ver en nosotros a Jesucristo, que nos parecemos a Jesucristo, porque amamos como Él, perdonamos como Él, mansos como Él, humildes como Él, decimos la verdad como Él. Señor, fieles como Cristo es fiel. Ayúdanos, Señor, para que te imitemos fielmente todos los días de nuestra vida. Esto es vivir en santidad, procurar con diligencia vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos por esta oportunidad. Amén. Leamos los versículos 18 al 21. 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué hermoso
El Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ya tenía un plan perfecto. No lo hizo cuando Cristo vino aquí a la tierra. Entonces ya estaba el plan desde la eternidad, que Dios vendría a este mundo en persona para vivir en medio nuestro. Dice San Juan capítulo 1 que puso su carpa aquí en la tierra, puso su cabaña, su morada, su tabernáculo. Él vino a vivir entre nosotros porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, para darnos ejemplo y que nosotros sigamos sus pisadas y para que Él muriera en la cruz por nosotros, derramando su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amigos queridos, Cristo murió por usted en la cruz. Sus obras malas, mis obras malas, merecían la muerte. Yo merecía la cruz. Usted, amigo querido, merece la cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. El justo Cristo muriendo por nosotros los injustos. El justo Cristo murió por nosotros como nuestro sustituto, tomando nuestro lugar, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos a orar por nuestros amigos para que se arrepientan de sus pecados y para que el Espíritu Santo de Dios venga a sus vidas y haga de ellos una nueva persona, una nueva criatura. Vamos orando al Señor. Soberano Señor, ayúdanos a quienes te conocemos a mantenernos firmes, sin claudicar. Pero oramos en este momento por nuestros amigos, los que no te conocen a ti, para que puedan confesar sus pecados, para que puedan arrepentirse de sus maldades. Amigos queridos, los que nunca han pedido perdón al Señor por sus pecados, los que no se han arrepentido, díganle al Señor, allí en su mente y corazón: Señor, me arrepiento de todas mis maldades. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdóname todo lo malo que he hecho. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Gracias por esta salvación tan grande que me has dado. Ayúdame a perseverar, que pueda crecer y cada día parecerme más a ti, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos que se han convertido al Señor, que se han arrepentido, tienen ustedes que congregarse con nosotros. Ustedes asistan a una iglesia o a una de nuestras congregaciones donde predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo para que pueda estudiar la Biblia y crecer. No hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vamos leyendo la última porción de Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 22 hasta el 25. Dice así: la necesidad del amor, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo puede conocer el mundo a Dios si ven que nosotros nos amamos? Pero qué pena que algunos hermanos estén pensando aún enjuiciar a su hermano. Y dice la palabra del Señor que procuremos con diligencia no llevar los litigios
delante de las autoridades que no conocen a Dios. Para esto hay personas sabias en la iglesia para que puedan aconsejar, orientar, dirimir. Hay que buscar la ayuda del Señor. Tenemos que sufrir el oprobio. Hay gente que nos calumnia, hablan muy mal de nosotros. Muchos son perseguidos, pero hay que sufrir el oprobio, dijo el Señor. Tenemos que amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó y nos perdonó. ¿Por qué tenemos que amarnos? Porque hemos sido renacidos, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra nunca muere, nunca cambia, nunca, porque toda carne es como hierba. Toda carne aquí se refiere, toda persona, todo humano es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia nunca muere. La Biblia nunca cambia. Siempre necesitamos más Biblia y más Biblia. No cambia. Toda ella es la palabra de Dios. Mientras más la estudiamos, más amamos a Dios. Mientras más la estudiamos y la obedecemos, más alegría tenemos en compartirla. Mientras más la estudiamos, la interpretamos correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios y la obedecemos y la predicamos y la enseñamos, más amamos al Señor y más amamos a nuestro prójimo. La palabra de Dios, la Biblia, en sus 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, toda ella es la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Hacemos bien en estudiarla cada día, interpretarla con la guía del Espíritu Santo de Dios y obedecerla, porque permanece para siempre. ¿Qué se tiene que hacer, hermanos queridos, con los nuevos creyentes? Enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué se tiene que hacer con los no creyentes? Predicarles la palabra de Dios, predicarles el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué libro se tiene que estudiar en los grupos pequeños de discipulado? La Biblia. Y gracias al Señor por tantos buenos manuales que hay y que ayudan para la comprensión de la Biblia. Pero les animo, hermanos, no dejemos de estudiar la Biblia, la palabra de Dios directamente. Vayamos estudiando toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay algunos autores que aconsejan estudiar una ocasión el Antiguo Testamento y 2 ocasiones el Nuevo Testamento. Por ejemplo, estudiar de Génesis hasta Job, luego Mateo, Apocalipsis, luego desde Salmos hasta Malaquías y otra vez de Mateo hasta Apocalipsis, leyendo una vez el Antiguo Testamento, 2 veces el Nuevo Testamento. O como el Señor guía a cada pastor y a cada iglesia, lo importante es que la palabra del Señor sea estudiada, sea interpretada correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios y con la ayuda de los buenos libros, con la ayuda de buenos maestros que nos han enseñado la palabra de Dios. Permanezcamos, queridos hermanos, que enseñemos en la iglesia la palabra de Dios, que los padres enseñen a sus hijos la palabra del Señor, que los pastores, como Tito, Pablo le dijo a Tito, mostrándote en todo como ejemplo, que los pastores estemos enseñando a los jóvenes la palabra de Dios, a los ancianos la palabra de Dios, a toda la iglesia. Somos predicadores de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios.
Y por esta razón, mis compañeros y yo, mis consiervos y yo, cada día estamos 1 hora en la palabra, 1 hora en la oración. Vamos meditando y vamos orando. Oremos al Señor para que Él nos ayude a perseverar en la palabra. Muy amado Dios, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos a amarnos más los unos con los otros. Ayúdanos a perdonarnos y ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra. Que la estudiemos cada día, que la interpretemos correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios y que la enseñemos con fidelidad, la prediquemos, Señor, con amor, con pasión. Ayúdanos, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde puede ser quitada, ni añadida. Tiene que ser estudiada, obedecida, enseñada y predicada tal como está. La palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios nunca muere, nunca cambia. Ayúdanos, Señor. Gracias por ella, porque en la Biblia tenemos tu vida. Hay todo lo que necesitamos para vivir bien, como tú nos ordenas. Señor, que en cada iglesia haya la preocupación de cada pastor para que la iglesia reciba un alimento fresco de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, y a quienes somos parte de la querida organización de la Alianza Cristiana y Misionera, que nos dediquemos todos, seamos consagrados, dedicados al estudio de la Biblia, a la obediencia de la palabra, a la predicación y a la enseñanza, dedicados a la oración. Ayúdanos, Señor. Y hermanos también de otros grupos, otras organizaciones, otras denominaciones, Señor, somos parte de la misma iglesia, que todos perseveremos en la palabra en este tiempo del fin. Tu venida está muy cerca, Señor. Que nos deleitemos cada día en estudiarla, en vivirla y en enseñarla. Señor, queremos orar por los enfermos para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Aún aquellos que están agonizando, nada hay imposible para ti, aunque un hermano o una hermana tenga una enfermedad incurable. Señor, ten misericordia de toda persona enferma y ten misericordia de aquellos que sirven como médicos, enfermeros, enfermeras y todo personal en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud. Sabemos, Señor, que este contagio continúa. Sabemos que hospitales, centros médicos están llenos de tantos pacientes, principalmente por esta pandemia del COVID-19. Ten misericordia, Señor, de nosotros y sana a los enfermos. Sánalos, Señor. Y aquellos que no te conocen a ti, que se puedan poner a cuentas. En este mismo día, Señor, hay personas que van a morir, que se pongan a cuentas contigo, que se arrepientan de sus pecados, y aquellos que ya te conocemos, que estemos tranquilos, que vivamos en paz y confiados porque nuestros pecados han sido perdonados. Ayúdanos, Señor, que tengamos paciencia en esta pandemia porque es por un poco de tiempo. ¿Y qué es paciencia? Sufrir sin claudicar, sufrir sin desmayar, es sufrir sin rendirse. Ayúdanos, Señor, para que todos tengamos paciencia, mis hermanos y yo. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos, Señor, por estas elecciones del día domingo 7 de febrero. Como pueblo ecuatoriano, Señor, danos sabiduría y que pueda gobernar un gobierno que tenga temor de ti. Danos sabiduría a todos, al pueblo evangélico y a todo el pueblo ecuatoriano.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados y amigos, que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Dios los bendiga. Amén.